abierta, ¿no? Es toda fractura en la que su foco de fractura, ¿no? Donde se ha roto el hueso, queda expuesto al exterior. Y estas pues generalmente requieren más energía que las fracturas cerradas, ¿no? Y generalmente están asociados a otras alteraciones. Generalmente el paciente es politraumatizado, porque la etiología más común, la causa más común es los accidentes de tránsito en un 56%, también agresiones el 18%, armas de fuego el 15% y por caídas de altura el 8% y por otras causas el 3%. Ahora vamos a ver las clasificaciones. Hay distintas clasificaciones de estas fracturas expuestas. Puede ser según el mecanismo de la lesión, según la gravedad de las lesiones de los tejidos blandos, según la configuración de las fracturas y el grado de contaminación. Tenemos en primer lugar, se dio esta clasificación antes de la de Gustilo y de Anderson, que es la que más se utiliza. Se dio primero esta clasificación de Cauchoy y Duparc, el cual lo clasificaba, ¿no? El tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 eran las heridas punzantes con escasa lesión del tejido circundante. Tipo 2, esta lesión había un riesgo de necrosis cutánea secundaria a la fractura. Y en el tipo 3 ya había pérdida de la piel y el tejido subcutáneo. Después se dio esta clasificación de Gustilo y Anderson, teniendo como antecedente este, ¿no? De Cauchoy y Duparc. Y esta es la que más se utiliza actualmente y es muy importante aprender esta clasificación porque nos va a servir también para el manejo. Y voy a darle un zoom acá. Esta es la clasificación de Gustilo y Anderson. En tipo 1 tenemos que es se dividen en tres tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, y el tipo 3 en A, B y C. Y algunos lo clasifican también en D, le aumentan la D al 3, ¿no? Entonces, el tipo 1 es la herida cutánea causada desde adentro hacia afuera, o sea, se rompe el hueso y desde adentro hacia afuera va a romper la piel. Pero esa herida cutánea va a ser menos de 1 centímetro y con mínima contusión cutánea. El tipo 2 ya es una fractura de trazo simple, transversa o oblicua, y la herida cutánea es más de 1 centímetro, con contusión de partes blandas, pero no hay pérdida de hueso ni de músculo. En el tipo 3 ya es una fractura con minuta, moderada, y el mecanismo de lesión es inverso al anterior, o sea, ya viene de afuera, ¿no? Y luego es también una herida grande y grave, por extensa contusión cutánea, con aplastamiento, pérdida muscular, también de hueso, y con minución e inestabilidad. Y esta se va a dividir en tres. A ver, en A, B y C, también algunos le aumentan D. El A es esta pérdida, ¿no? Esta fractura que generalmente es más de 10 centímetros, está asociada con grave pérdida ósea, con pérdida muscular, también lesión de nervios u otro tendón, pero que se conserva la cobertura del foco óseo, o sea, se conserva el periósteo, ¿no? Entonces, en el B ya hay un compromiso severo de partes blandas, pérdida de tejidos, sin capacidad de cobertura del foco óseo, o sea, ya también se pierde el periósteo acá. El C ya hay una lesión arterial y nerviosa, esto es muy importante. Y independientemente del compromiso de las partes blandas, pero en el C ya hay una lesión de los vasos y de los nervios que van a dificultar la funcionalidad de en el caso por ejemplo, de un miembro superior o inferior, ¿no? Entonces van a dificultar la funcionalidad, la lesión arterial y nerviosa, ¿no? Sin embargo, hemos visto que en los anteriores también puede haber alteraciones de los vasos, ¿no? Pero pequeños, porque va a haber sangrado y eso, pero acá... La flaca la estudia con tiempo, pues. ¿Sí? Por su exposición. ¿Es este primer puesto? No, sí fue en la alumna. O está poniendo Por la cámara, favor, creo. se está confundiendo una conversación. Disculpen, ¿se me escucha? Sí, sí te escucho, pero se metió una conversación, ¿no? Me parece. Sí, sí, yo también escuché. Ya. Ya. A ver, continúa donde te quedaste. Apaguen sus micrófonos, por favor, para que no suceda esto otra vez. Ya, Sigue. esta es la clasificación de Gustilo, que es muy importante y también nos permite evaluar
el procedimiento del manejo más adelante para el tratamiento. Y también algunos adicionan la D, que ya es una amputación traumática. Sí se ve, ¿verdad? Se sigue viendo la diapositiva. Ya. La clasificación de Gustilo, entonces acá está en imágenes, para poder entenderlo un poco mejor. Ya vimos, ¿no?, que la 1 era pequeña, menos de 1 centímetro, y la lesión va de adentro hacia afuera, o sea, se rompe el hueso y sale y rompe la piel, pero es pequeño, es menos de 1 centímetro, ¿no? También suelen ser limpias, de apariencia superficial. En cambio, en la 2 ya es de 1 a 10 centímetros la lesión, y acá se producen, ¿no?, ya puede haber, los bordes pueden ser irregulares, y hay tejidos contundentes también, y la lesión es más grande. Y el tipo 3, que se divide en A, B y C, ¿no? Acá tenemos que ya es más grande, más de 10 centímetros, hay una exposición ósea y cubierta de periósteo, y en el tipo 2B, la exposición ósea va a estar con pérdida de periósteo, y en el tipo 13 ya va a haber lesión arterial y nerviosa, ¿no? Luego acá tenemos, también es lo mismo de la clasificación de Gustilo. Acá tenemos otra clasificación de AO que en realidad solo lo voy a mencionar porque no se utiliza mucho, es bien compleja esta clasificación, pero también, ¿no?, está en el libro, así que yo le voy a mencionar. La clasificación de AO de las lesiones de partes blandas, y tenemos que es el tipo de lesión, una lesión cutánea, según la lesión musculotendinosas y según la herida neurovascular. Según las lesiones cutáneas tenemos IO 1, 2, 3 y 4. El IO 1 es que cuando se presenta una solución de continuidad cutánea causada desde adentro. En el tipo 2, la solución de continuidad cutánea va a estar causada desde afuera, pero menos de 5 centímetros y de bordes contusos. En el tipo 3 va a haber una solución de continuidad mayor de 5 centímetros y una mayor contusión y bordes desvitalizados. En el tipo 4 va a haber una contusión considerable de grosor completo, abrasión, invasión y tejido amplio y pérdida cutánea. En la otra clasificación es según las lesiones musculotendinosas, y acá tenemos MT1, va a haber ausencia de herida muscular, MT2 va a haber una herida muscular circunscrita y un solo compartimento, el 3 va a haber una herida muscular considerable ya de 2 compartimentos de alteración, y el MT4, el defecto muscular, laceración tendinosa, contusión muscular extensa, y en el tipo 5 va a haber un síndrome ya compartimental, o síndrome de aplastamiento con zona de lesión amplia. Y la otra clasificación es según la herida neurovascular, y acá tenemos NB1, cuando hay ausencia de herida neurovascular, NB2, lesión nerviosa aislada, NB3, lesión vascular localizada, NB4 va a haber una lesión vascular segmentaria amplia, y NB5, lesión neurovascular combinada, incluyendo la amputación subtotal o incluso total, ¿no? Esta es la clasificación de AO, que es bien compleja, según las lesiones de partes blandas. Ahora, después continuamos con la evaluación inicial, ¿no?, de estas fracturas expuestas o abiertas. Entonces, para la evaluación inicial de entrada de una fractura abierta, vamos a incluir la exploración del estado neurovascular del paciente, ¿no?, también el ABC, que es muy importante, ¿no?, la circulación, la vía aérea, evaluar. Luego también evaluar el estado de las partes blandas y la deformidad de la extremidad. Luego también es muy importante ver la irrigación de la extremidad, que podemos evaluarlo o valorarlo según la palpación de los pulsos, ¿no?, el relleno capilar, también la coloración y el sangrado de las heridas. La exploración clínica debe incluir una inspección y una palpación de las 4 extremidades, ¿no? Si bien, por ejemplo, la alteración que más evidencia esté en por ejemplo, en una extremidad, pero igual tenemos que evaluar las 4 extremidades porque generalmente estos pacientes suelen ser politraumatizados. Luego acá tenemos, ¿no?, como un resumen, las fracturas abiertas, ¿no?, pueden ser de baja energía o de alta energía. Las más frecuentes son las que se producen por una alta energía. Y el daño que se produce va a estar directamente relacionado con la energía también disipada en el hueso, ¿no?, en los tejidos blandos, al momento de que se ha producido el impacto.
Luego tenemos que va a haber una primera valoración del paciente, en el cual va a ser muy importante evaluar las partes blandas, ya que si lo subestimamos, ¿no? Si no lo evaluamos, puede llevar a provocar problemas como por ejemplo infección de la herida, el defecto de las partes blandas, defectos óseos, síndrome compartimental, osteomielitis crónica, pseudoartrosis, amputación, puede llevar a la amputación. Luego tenemos que es muy importante la evaluación de las partes blandas, porque según la región anatómica que esté lesionada, va a incluir áreas de destrucción del tejido, ¿no? Y también va a estar inflamado. Entonces, en una primera valoración va a ser difícil establecer el verdadero alcance de la lesión. O sea, nosotros la evaluamos en una primera observación, primera evaluación, no vamos a saber cuánto está afectando, ¿no? a la extremidad, por ejemplo, en esta foto, ¿no? Luego tenemos que evaluar las partes blandas y para eso hay que seguir dos pasos. Primero, tenemos que establecer la clasificación adecuada del sistema de Gustilo y Anderson, que ya vimos, que se dividen en 3 tipos, porque esto nos va a permitir evaluar la extensión de la lesión de las partes blandas y también el grado de afectación ósea y la contaminación de la herida. Y el segundo paso va a ser el mecanismo de producción, hay que evaluar también las comorbilidades y la edad del paciente, ¿no? Ya que va a ser distinto que se produzca, por ejemplo, un accidente en una persona mayor o una persona joven. Una persona mayor de repente solo es, por ejemplo, si está lesionado solo el brazo o el antebrazo, por ejemplo, o en este caso, por ejemplo, el fémur, entonces, o la tibia, ¿no? Solo sería eso generalmente en los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Con antecedentes de osteoporosis, ¿no? En cambio, en un joven, más, pues, podemos evaluar que se trata generalmente de un politraumatizado, ¿no? De un accidente fuerte, por ejemplo, de tránsito. Luego, seguimos con el tratamiento. Los objetivos en el tratamiento de cualquier fractura abierta son 4. Primero es la prevención de la infección, la estabilización de la fractura, la restauración de la función y conseguir una consolidación ósea. Y esto pues se va a lograr basado en los 7 pilares del tratamiento, que es evaluación inicial, ABC, ya vimos del trauma, la prevención de la infección, estabilización de la fractura, cobertura cutánea, consolidación ósea, la rehabilitación funcional y la reinserción laboral. Entonces vamos a hablar de estos puntos, ¿no? Primero comenzamos con la prevención de la infección. Entonces, hay unas normas de la prevención, para la prevención de la infección, que se deben cumplir de todas maneras. Tenemos uno es que todas las fracturas abiertas serán tratadas como una urgencia. 2 es que el tratamiento antibiótico se debe iniciar tan pronto como sea posible. 3 tenemos el desbridamiento de la herida y los desbridamientos repetitivos se realizarán tantas veces como sea necesario. Y se debe realizar también, se debe estabilizar la fractura y el cierre definitivo de la herida se va a realizar dentro de la primera semana tras el traumatismo. Entonces, estas son las normas básicas de toda prevención de la infección en una herida abierta, una fractura abierta, ¿no? Entonces, vamos a mencionar estos puntos. Primero, el tratamiento antibiótico, ¿no? Que se debe iniciar tan pronto como sea posible. Luego vamos a hablar del desbridamiento también, de la estabilización de la fractura también. Entonces, acá tenemos la prevención de la infección, ¿no? Hay que nosotros tener en cuenta que la piel es un mecanismo de defensa que tenemos, ¿no? Del cuerpo, y cuando ésta está lesionada, pues la barrera se rompe, ¿no? Y el tejido subyacente puede contaminar con microorganismos. Entonces es muy importante evaluar, ¿no? La presencia de esta flora bacteriana que hay en la piel. Y entonces al momento de producirse ese accidente y se rompe la piel, puede ingresar esos microorganismos que se encuentran en la piel, ¿no? Y provocar infecciones en las fracturas abiertas. También los gérmenes del mismo ambiente, ¿no? Con el que se produce, y pueden contaminar la herida en el momento del accidente. Y también la flora bacteriana hospitalaria, que más frecuente coloniza el hueso y la herida durante los procedimientos quirúrgicos o en la estancia hospitalaria.
Entonces, las bacterias que más se aíslan, ¿no? Son los cocos y bacilos gram positivos. Tenemos los estafilococos aureus y los streptococos. Y los gram negativos tenemos los enterococos. Y en los bacilos vamos a tener las enterobacterias como el Enterobacter proteus, el Proteus también, y las no enterobacterias como la Pseudomonas aeruginosa. Y los que se aíslan con mayor frecuencia son las cepas de gérmenes multiresistentes. Y acá tenemos el Staphylococcus aureus meticilino resistente, el Streptococcus resistente a vancomicina y las bacterias gram negativas multiresistentes, como por ejemplo la Pseudomonas aeruginosa. Entonces es muy importante tener en cuenta, porque de acuerdo a eso vamos a dar el tratamiento antibiótico. Hay unos principios del tratamiento antibiótico, que son 3. Uno, que son los antibióticos reducen la incidencia de la infección. 2, el riesgo de la infección es proporcional a la severidad del traumatismo. También que la mayoría de las infecciones son causadas por patógenos adquiridos en el hospital. Ahora, hay que tener en cuenta la duración del tratamiento antibiótico, ¿no? Se dice que debe durar un día para las fracturas abiertas de grado 1, según la clasificación de Gustilo que ya vimos, y 3 días para las fracturas abiertas de grados 2 y 3. Entonces, en las fracturas abiertas, ¿qué antibiótico se va a utilizar? En el de tipo 1 vamos a utilizar generalmente cefalosporinas de segunda generación, como el cefosinib. Y en las fracturas de tipo 2 y 3 vamos a utilizar la cefalosporina también cada 8 horas y le vamos a añadir un aminoglucósido, como la amikacina o la gentamicina. Y en sospecha de contaminación por Clostridium, el tratamiento de primera instancia va a ser la penicilina. Acá tenemos este cuadro, espero que se pueda ver. El tratamiento antibiótico, por ejemplo, ¿no? Según la clasificación de Gustilo, es lo que ya hemos mencionado también, pero es el tipo 1 y 2, se va a utilizar el tratamiento de elección, la cefazolina, ¿no? 1 gramo endovenoso en el ingreso y seguido de cefazolina 1 gramo cada 8 horas endovenoso, 3 dosis. Y hay un tratamiento optativo que es la amoxicilina con ácido clavulánico, 1 gramo endovenoso al ingreso y seguido de 2 gramos endovenoso cada 8 horas por 3 dosis. Y en el caso de alergias a la penicilina, vamos a utilizar la vancomicina. Y también 1 gramo endovenoso antes de que se produzca, por ejemplo, la cirugía. Y repetir dosis de vancomicina 1 gramo si la cirugía dura más de 6 horas. En el grado 2 y 3, en el 3A y B, vamos a utilizar también como tratamiento de elección la cefazolina y el tratamiento optativo, acá también cefazolina, y en el caso de que haya alergia a la penicilina, le vamos a dar también vancomicina. Y en el caso de las heridas que ya están contaminadas por materia orgánica o aplastamientos y del tipo 3C, vamos a iniciar con gentamicina, pero añadida a una penicilina G. De 4 millones de unidades internacionales cada 4 horas al ingreso, o un levofloxacino, pero siempre vamos a añadir uno más, ¿no? Ya sea la amoxicilina con ácido clavulánico, o en el caso de alergia, por ejemplo, a las penicilinas, le vamos a dar gentamicina, pero le añadimos una clindamicina. Luego, es muy importante tener en cuenta también la evaluación de la profilaxis antitetánica en las heridas. Se dice que en las heridas limpias se va a dar una dosis de recuerdo en los individuos, pero que han pasado menos de 10 años que se han vacunado se han puesto la vacuna antitetánica, ¿no? Y en las heridas que ya están contaminadas va a ser necesario la dosis de recuerdo si han pasado más de 5 años después de que se pusieron la última dosis. Y también hay que tener en cuenta que el tétanos no proporciona inmunidad. Entonces, aunque el paciente sobreviva a esta enfermedad, igual tiene que vacunarse contra el tétanos, o sea, con la vacuna antitetánica. Luego, el siguiente paso, en realidad puede darse al mismo tiempo porque son complementarios en la profilaxis antibiótica y el desbridamiento, ¿no? El desbridamiento de las heridas es la remoción del tejido necrótico o dañado, ¿no? De una herida. A eso nos estamos refiriendo con desbridamiento.
Entonces, el desbridamiento adecuado con abundante irrigación va a ser el aspecto técnico más importante en el manejo de las fracturas abiertas. Entonces va a ser muy importante el lavado, ¿no? El lavado y el desbridamiento, o sea, sacar todo lo que está necrótico, ¿no? Lo que ya no sirve, ¿no? Entonces, es muy importante y es el aspecto técnico más importante, ¿no? Tenemos acá que el desbridamiento se va a basar en la valoración clínica de la necrosis, ¿no? Cuánto tejido está necrosado para sacar. Y todos los tejidos desvitalizados se deben sacar, incluyendo el hueso también, si es que ya está desvitalizado, ¿no? El tratamiento de la herida deberá realizarse siempre en el quirófano y con las máximas garantías de asepsia. También la irrigación a presión pulsátil ha demostrado su efectividad en la limpieza de estas partículas y cuerpos extraños. Ahora, según el tipo de clasificación de Gustilo que ya vimos, se va a utilizar la cantidad de suero fisiológico para la irrigación. Tenemos en el tipo 1, se va a utilizar hasta 3 litros de suero, y en el tipo 2, hasta 6 litros, y en el tipo 3, 9 litros. Incluso algunos autores dicen que puede utilizarse más, ¿no? Pero es muy importante la irrigación con suero fisiológico. Acá, el desbridamiento entonces debe realizarse cuanto antes. ¿Para qué? Para eliminar la carga bacteriana y que tengan menos tiempo los microbios para colonizar áreas vecinas a la lesión, ¿no? Entonces, el objetivo final es obtener la extremidad en el que todos los tejidos estén correctamente vascularizados. Y debe prepararse toda la extremidad. Tenemos acá 3 puntos importantes. Primero es un torniquete, ¿no? En el caso de que el accidente sea, por ejemplo, tenga un sangrado masivo y se tenga que trasladar, por ejemplo, al hospital, ¿no? Entonces, su uso puede ser importante en el momento, ¿no? Para detener el sangrado, pero también puede acabar necrosando los tejidos, ¿no? Ya que puede impedir la distinción entre tejido sano y necrosado. Entonces hay que tener cuidado con la utilización de estos torniquetes. También después el lavado, ¿no? Que ya vimos, que es reducir el inóculo microbiano, delimitar material extraño y los coágulos, y se debe usar entre 5 y 12 litros de eso, ya vimos. Luego también se debe utilizar a alta o a baja presión. A mayor presión se dice que hay menos contaminación y se debe lo más pronto posible, generalmente antes de las 6 horas, ¿no? Para reducir el daño tisular. Entonces, el uso de suero fisiológico también. Antes, por ejemplo, se decía que se debería utilizar antisépticos o jabón, ¿no? Para lavar la herida. Pero hay estudios que mencionan que esto ya no se va a utilizar porque genera un efecto rebote. Eso significa que en el momento, por ejemplo, que se lava la herida, ya si se lava con jabón, utilizando los antisépticos que se utilizan, ¿no? En los hospitales, puede reducir. En el momento reduce, ¿no? O sea, en el momento se han hecho estudios y sí, hay menos carga bacteriana que el lavarlo con suero fisiológico solo. Pero después pasa unos días y se lo vuelven a evaluar y hay más microorganismos en los que se lavó con el jabón que los que se lavó con el suero fisiológico solo. Entonces, lo que ahora los últimos estudios recomiendan que se debe utilizar solo el suero fisiológico, ¿no? Para prevenir este efecto rebote que es un aumento del número de microorganismos. Entonces luego tenemos, el otro paso es desecar. Desecar solo aquel tejido que tiene aspecto necrótico. Y acá tenemos 5 puntos importantes. Por ejemplo, las fascias deben resecarse con certeza, no se producirá una alteración funcional. O sea, las fascias que se deben resecar, hay que evaluar que no se produzca una alteración funcional, ¿no? También el tejido celular subcutáneo, hay que valorar también que pasan las arterias por ahí que nutren la piel. El paratendón también da aporte vital al tendón. Y acá es muy importante esto, que hay que evaluar la vitalización, o si está viable, si está funcional el músculo, ¿no? Y acá hay una regla de las 4C,
que es evaluar el color del músculo, ¿no? Que es rojo, y si está pues blanquecino, ¿no? O necrótico, ya no va a ser funcional ese músculo. También la consistencia, ¿no? La contractilidad, sabemos que el músculo es contráctil, ¿no? Cuando le presionamos, entonces ahí va a haber una contracción del músculo automáticamente, ¿no? Eso también nos va a permitir evaluar si es que está funcional o no. Y la capacidad de sangrar también, ¿no? Entonces es muy importante tener estas 4C para evaluar la funcionalidad del músculo. Luego tenemos también hay que evaluar y hay que hacer todo esfuerzo que sea posible para conservar los nervios y las arterias. Luego tenemos que el cierre primario de la herida, ¿no? Se puede dar, pero solo en fracturas, por ejemplo, de tipo 2 o tipo 3A, con poca contaminación y lesión de partes blandas moderada. Luego, el objetivo principal del tratamiento de las fracturas, ya vimos, ¿no? Que es un cierre precoz de la herida y cobertura, y cuando sea necesario en los primeros 10 días post ingreso. Luego, acá, bueno, esto trata de las fracturas de la fijación externa, que lo vamos a ver luego. Luego, también es muy importante el estudio radiológico, ¿no? O sea, ya llegó el paciente y está con la herida abierta, ¿no? Ya hemos procedido con darle antibióticos, el desbridamiento, ¿no? Ahora también es muy importante el estudio radiológico para determinar cuánto alteración hay, ¿no? En la fractura y poder después darle el tratamiento necesario. Entonces, esto va a permitir evaluar la gravedad del traumatismo, también planificar la operación o la cirugía que se va a hacer y para descartar la presencia de posibles cuerpos extraños. Es muy importante incluir 2 proyecciones, una antero-posterior y una lateral, ¿no? Lateral de las radiografías, y también debe abarcar la totalidad del hueso estudiado, también con sus extremos proximal y distal, no todo, o sea, con las articulaciones proximal y distal. Y en las zonas metafisarias o epifisarias también puede ser de interés complementar con 2 proyecciones más oblicuas y externa e interna. Luego tenemos la estabilización de la fractura. Acá la elección de la fijación va a depender del hueso afectado, ¿no? También de dónde está localizada la fractura y la situación también del paciente. Entonces, dice que el vendaje enyesado o la ferulización son métodos adecuados, pero en primera instancia, ¿no? Por ejemplo, para transportar al hospital. También puede ser de elección, pero en heridas de baja energía, ¿no? Sobre todo las férulas de yeso, por ejemplo, ¿no? Donde se deja un espacio para poder curar la herida. Entonces, eso sería de baja energía. Pero el tratamiento definitivo no, porque los vendajes de yeso no van a reunir las condiciones necesarias de estabilización y va a dificultar el control evolutivo de las partes blandas. Y en este caso se va a preferir, es esto, ¿no? Como un fijador o una fijación externa. Y también puede estar indicado el yeso, ¿no? El yeso, las férulas, en la espera de un tratamiento definitivo, que no deberá demorar más de 6 horas. La estabilización de las fracturas abiertas, entonces acá hemos mencionado que esta estabilización va a limitar el movimiento en el foco de fractura. También el riesgo de diseminación de las bacterias, restaura el alineamiento de la extremidad, mejora el flujo vascular y el retorno venoso y disminuye el edema, el dolor y las rigideces postraumáticas. Para ello, para estabilizar las fracturas abiertas, se van a utilizar tres instrumentos, ¿no? Primero, los fijadores externos. Fijadores externos, que ya vamos a ver luego cómo son. Por ejemplo, o sea, se fijan, ¿no? Así como estos, se fijan con clavos, pero se deja libre la parte de la fractura. O sea, los clavos y tornillos van a ir arriba y debajo, ¿no? De la fractura, pero se deja libre esta parte. Entonces son los fijadores externos. Y luego tenemos las placas y los clavos endomedulares,
pueden ser fresados o no fresados. Entonces, ahora, la fijación externa, tenemos acá, tasas de consolidación tienen el 95%, tiempo de consolidación largo, el índice de retrasos a los 6 meses el 25%, reintervenciones para la consolidación es el 15% bajo, un índice de osteomielitis crónica es bajo, 2.5%, índice de falta de consolidación 14% y una consolidación viciosa del 11%. Y acá está hablando más o menos de las estadísticas, ¿no?, de una fijación externa. Y el tiempo de conversión a un enclavado, o sea, primero puede ser que le demos, por ejemplo, una fijación externa y luego puede pasar a un enclavado endomedular. Y este enclavado endomedular se dará en una media de los 26 días siguientes. Y también tenemos que evaluar antes que no haya presencia de infección. Luego tenemos el enclavado endomedular, ¿no?, que puede ser fresado o no fresado, y eso no existe ninguna evidencia de que haya de repente alguna diferencia entre los dos. O sea, ya en conclusión, un enclavado endomedular, ¿no?, que son clavos que se van a producir, que se van a ubicar dentro de la médula, ¿no?, que vamos a ver luego también. Y según estudios, dicen que puede existir riesgo de diseminación de los gérmenes o una destrucción de la precaria circulación. Sin embargo, hay revisiones clínicas que no corroboran estos riesgos, porque se dice que si es que, por ejemplo, el personal que realiza este enclavado endomedular, por ejemplo, está capacitado, no está bien preparado y también con las medidas necesarias de asepsia, entonces puede ser un buen procedimiento que se realiza. Y también el sistema de placas, que es una cirugía mínimamente invasiva y limita las complicaciones. Ahora acá tenemos, estas imágenes son, por ejemplo, de fractura abierta de grado 3A, de Gustilo, ¿no?, de tibia, y tenemos un paciente politraumatizado, cierre directo inicial y la fijación externa. Acá tenemos, por ejemplo, esta es una fijación externa. Y luego un enclavado endomedular, ¿no? Se pone un clavo por toda la médula, ¿no?, para estabilizarla. Acá también otro es una fractura abierta 2 de fémur, y primero un cierre directo inicial y un enclavado endomedular. Acá también fractura abierta grado 3B de tibia. Acá hay una fijación externa, ¿no?, se ha dejado libre la parte de la lesión, y luego se ha procedido con un enclavado endomedular, y acá tenemos un colgajo rotacional de cobertura. Esto vamos a hablar luego del colgajo. Acá tenemos otra radiografía anteroposterior y lateral de una fractura abierta de tibia. Tenemos acá, es de grado 2B de Gustilo. Y acá tenemos, ¿no?, el resultado clínico de la fractura abierta. Y por último tenemos la radiografía en la que se observa la consolidación de la fractura después ya de retirar el fijador o la fijación externa. Y acá, después de que se ha estabilizado, entonces también hay que evaluar el aporte de injerto o cambio de síntesis. Por ejemplo, si es que se ha perdido bastante una porción de hueso, ¿no?, se puede evaluar el injerto de hueso o de partes blandas. Entonces se puede evaluar el aporte de injerto o de cambio de síntesis. Entonces, las fracturas abiertas, en especial las de la tibia, o sea, las que tienen más altas tasas de retardo de consolidación, o sea, que no consolidan rápido, sobre todo, más que todo son las de la tibia, ¿no?, las principales, que no, a veces hay un retardo en la consolidación y también puede haber pseudoartrosis, por lo que requieren intervenciones ulteriores para favorecer la consolidación. Entonces, se puede dar, ¿no?, un aporte de injerto o un cambio en el método de la síntesis. Y esta lesión, ¿no?, de la tibia, vamos a referirnos de la tibia, que es el más común, o sea, el más grave también, o el que menos consolida, ¿no? El aporte sanguíneo es el principal factor causal del retardo de la consolidación, pero también hay otros factores que van a influir en que esta herida no se consolide, esta fractura, perdón, no se consolide. Por ejemplo, tenemos la pérdida de un segmento de hueso de más del 50%, o sea, de pérdida de hueso o de más del 50%
de la circunferencia que esté perdida, ¿no? De la zona de fractura. Luego también tenemos el hábito tabáquico, que se ha relacionado también con el retardo de la consolidación, la edad avanzada, la enfermedad vascular periférica y la diabetes también. Y acá tenemos en las imágenes, ¿no? Retiro de todo el hueso necrosado, por ejemplo, a nivel de los cóndilos femorales y preparación del aloinjerto, ¿no? De hueso. Está preparando el aloinjerto de hueso. Y luego acá también tenemos la colocación del aloinjerto. Se ha colocado una placa bloqueada en el fémur distal y tornillos también. Los tornillos van en la parte proximal y distal, ¿no? Y toda la placa para alinear y estabilizar. Luego tenemos que en estudios actuales nos dicen, ¿no? Que menciona que las fracturas abiertas de tipo 1 van a consolidar de forma primaria y lo van a hacer generalmente a la semana 20. La mayoría de las de tipo 2 también van a consolidar de forma primaria con más o menos en 30 semanas y sin embargo en el 16% de las fracturas de tipo 3 van a requerir una segunda intervención, ¿no? Como por ejemplo el aporte de injerto o los clavos endomedulares para que se produzca la consolidación. Entonces ya vimos del injerto o de los injertos. Y ahora la otra posibilidad también es el cambio de osteosíntesis, ¿no? Por ejemplo, se trata de un cambio del fijador externo que ya vimos por una fijación definitiva, como ya también hemos visto, los clavos endomedulares o el enclavado endomedular como este que vemos acá en la radiografía. Entonces hay que también tener en cuenta que antes de la tercera semana tras el traumatismo va a ser muy importante descartar la presencia de infección, o sea, en realidad es en todo momento, pero acá nos menciona, ¿no? Que para hacer un cambio, por ejemplo, de cambio de osteosíntesis, también es muy importante evaluar o descartar la presencia de infección, por ejemplo, con el control de velocidad de sedimentación globular o la PCR, ¿no? O cultivos también, cultivos bacterianos, ¿no? De la herida. Ahora, si es que ya no se pudo salvar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la extremidad superior o inferior, entonces se procede con la evaluación de la amputación. Y los índices de amputación oscilan entre 25 y el 90%, va a depender de la localización anatómica que es donde está lesionada, ¿no? Los vasos y nervios. Entonces, en la fractura abierta de tibia con una lesión vascular, es la que tiene el peor pronóstico, por eso este estudio nos vamos a referir ahora a la amputación de la tibia. Entonces, hay diferentes sistemas de puntuación para determinar la utilidad del salvamento frente a la amputación inmediata. Estos son los sistemas de puntuación, hay varios. Estos 4, por ejemplo, de 1985, de Gregory y otros, es el primer sistema de evaluación de puntuación para las extremidades severamente lesionadas y se utiliza el índice del síndrome de extremidad lesionada, el ISEL. Y acá hay criterios clínicos, por ejemplo, la lesión de partes blandas, lesión nerviosa, vascular, ósea, índice de severidad de lesión, edad, la condición médica preexistente, el tiempo en que demoró para repararse la vascularización también. Entonces, este sistema de puntuación va a tener, si tenemos 20 puntos, va a ser igual a la amputación, se va a requerir amputación. Una sensibilidad del 6% y una especificidad del 90%. Luego, en 1987 hubo otro sistema de puntuación, como el HOG y de otros, son los autores. El índice predictivo de salvación, el IPS, se utilizó para el uso de pacientes con lesiones ortopédicas y vasculares. También acá tenemos los criterios clínicos, el cual se evalúa, ¿no? El nivel de la lesión arterial, el grado de la lesión ósea, el grado de la lesión muscular, el intervalo de tiempo que se demoró entre el momento de la lesión y la llegada del paciente al quirófano también. Esos son los criterios, y si es que hay una puntuación igual a 8, entonces va a requerir amputación. En 1990 se dio otra
otro sistema de puntuación, y acá tenemos de Johansen y otros, el sistema de puntuación de severidad de la extremidad lesionada, o PCEL. Acá se evalúa 4 criterios: la lesión ósea y de partes blandas, la isquemia, el shock y la edad. Y menos de 7 puntos, y significa que va a haber una salvación del miembro, ¿no? Con 100% de seguridad. Y en 1991, Russell y otros también dieron un sistema de puntuación, el índice de salvación de la extremidad, ICE. Acá se evalúan también criterios según la duración de la isquemia, la lesión, la severidad de la lesión. Y acá es la severidad de la lesión de 6 tipos, ¿no? La arteria, el hueso, el músculo, la piel, nervio y venas profundas. Entonces, menos de 6 puntos de posibilidades de salvación. Entonces, esto es para mencionarles que existen varios sistemas de puntuación para determinar el salvamiento o la amputación inmediata, ¿no? de un miembro. Entonces, pero el que más se utiliza, ¿no? Después de que se dieran estos, ¿no? El que más se utiliza en la actualidad es las variables de puntuación MES. Acá tenemos que estas, las variables que van a utilizar van a ser 4. La lesión del hueso y de tejidos blandos. También la isquemia de la extremidad, el shock y la edad. Es muy importante. Entonces va a haber una puntuación. Por ejemplo, en la lesión de hueso y tejidos blandos, si es que se trata, ¿no? Esa lesión de baja energía, entonces le vamos a dar 1 punto. Si es de media energía, 2 puntos. Y si es de alta energía, 3 puntos. Y muy alta energía, con contaminación manifiesta, por ejemplo, ebullición de tejidos blandos, le vamos a dar 4 puntos. Con respecto a la isquemia de la extremidad, ¿no? Si el pulso está reducido, abolido, pero va a haber una perfusión normal, le damos 1 punto. Si el pulso, no, está ausente, pero hay parestesias, reducción del llenado capilar, le damos 2 puntos. Y si hay frialdad, parálisis, falta de sensibilidad o entumecimiento, 3 puntos, ¿no? En el caso de shock, si la presión arterial sistólica es más de 90, 0 puntos. Si hay una hipotensión transitoria, 1 punto, y una hipotensión persistente, 2 puntos. Y la edad, menos de 30 años, 0 puntos, de 30 a 50, 1 punto, y más de 50, 2 puntos. Entonces, después de que tengamos la puntuación, sumamos, y si es que nos da más o igual a 7, puede ser necesaria la amputación. Entonces, pero acá dice, no puede ser necesaria, o sea, no es que esté 100% seguro. Entonces, para eso se dio un consenso respecto a la indicación de la amputación. Y esto se da cuando existen los siguientes factores. En este caso es por un estudio de tibia, ¿no? Por eso acá se va a mencionar del nervio tibial. Entonces, estos factores son 4. Se va a dar la isquemia caliente superior a 6 horas, las lesiones por aplastamiento masivo, en lesión anatómica del nervio, ¿no? Que da la función, por ejemplo, en la tibia sería el tibial posterior, y la edad superior a los 50 años. Entonces, ahí se va a proceder a una amputación, que puede ser esta amputación inmediata o puede ser secundaria. La amputación, entonces, ya vimos que vamos a valorar si es que se puede salvar o no la extremidad, y luego va a depender de factores, ya vimos, ¿no? La edad, la condición previa, la lesión vascular, la presencia de otras lesiones, y la decisión, va a depender de esto que se tome la decisión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas para que decidamos, ¿no? Evaluar, aparte de evaluar los factores, también, por ejemplo, en el caso de necrosis, de infección, pérdida de la función, 31%, la imposibilidad de la reparación vascular y el fracaso del injerto vascular que ya se había puesto antes, ¿no? Entonces, para eso hay 2 tipos, ya mencionamos, habían 2 tipos de amputación, que es la inmediata y la amputación secundaria. La amputación inmediata es que la decisión la toma el equipo asistencial al momento, ¿no? Para que ya no siga perjudicando a más tejido sano de repente, ¿no? La necrosis, por ejemplo, si está necrosado, ya la decisión es inmediata. En ese momento la decisión la toma el equipo asistencial, ya no va a haber tiempo de que de repente le consulte al paciente, ¿no? Porque es salvarle su extremidad, lo que queda. Y la amputación secundaria va a ser ya decisión compartida entre el paciente y su traumatólogo, ¿no? Acá
el traumatólogo va a informar al paciente y entre los dos van a pronosticar una mala funcionalidad del miembro y pues la decisión de amputarle, ¿no? Luego, por último, tenemos acá como un resumen de todo lo que hemos hablado. Este va a ser el algoritmo del tratamiento de las fracturas abiertas de tibia. Entonces, comenzamos la fractura abierta de tibia primero con la anamnesis, ¿no? El examen físico. Luego tenemos la irrigación y una cobertura con gas estéril. Irrigar, ya mencionamos, con suero fisiológico. También estabilización provisional, por ejemplo, con yeso o férula. Y el estudio radiológico. Luego tenemos la clasificación, o sea, tenemos que clasificar según Gustilo. Tipo 1, ahí le damos antibiótico, por ejemplo, cefalosporinas, ¿no? De segunda generación, ya mencionamos. Tipo 2, también cefazolina, gentamicina, durante 3 días, ¿no? Entonces, el tipo 1 se da antibióticos una monodosis, no solo una cefalosporina, por ejemplo, de segunda generación. Y el tipo 2 y 3 ya van a requerir 2 medicamentos, ¿no? Asociar, por ejemplo, una cefalosporina y una, por ejemplo, gentamicina. Y acá, ¿no? Se dice, si hay sospecha de infección por anaerobios, se debe añadir la penicilina. Y también valorar la vacunación antitetánica, que ya se mencionó. La pauta antibiótica se debe repetir ante cualquier otro acto quirúrgico y se debe mantener por lo menos 48 horas con antibiótico. En el caso de intervención quirúrgica, ¿no? Y en caso de alergia a la penicilina, se debe dar una clindamicina. Y acá luego procedemos con el desbridamiento. La irrigación, ya mencionamos, ¿no? Que para el tipo 1 se necesitaba 3 litros de suero fisiológico, para el tipo 2 de 7 o 6 y el tipo 3, 9 más o menos litros para lavar, ¿no? Para el desbridamiento. Y luego pues, se va a proceder con la incisión de tejidos desvitalizados. Y acá tenemos, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si es que está más o menos estable, le podemos poner con yeso o férula. También del tipo, va a depender del tipo, ¿no? El tipo 3A y 3B, por ejemplo, se puede proceder con una fijación externa. Por ejemplo, si la fractura es diaficiaria, lo que se recomienda es un enclavado endomedular, ¿no? Y si es metaficiaria o epificiaria, generalmente se utilizan placas y tornillos. En el 3, en el 3C, en el tipo 3C, se va a evaluar, ¿no? la posibilidad de amputar según mes. Si el mes es menos de 7, entonces una fijación externa. Y después se evalúa el cambio de la fijación externa por un enclavado endomedular. Y si es que, o sea, se puede cambiar de la fijación externa al clavado endomedular o se puede mantener hasta la consolidación, dependiendo cómo evolucione el paciente. Y tenemos si es que el mes, ¿no? Que es lo que se utiliza para evaluar la amputación, es más de 7, mayor o igual a 7, entonces procedemos con la amputación. Bueno, eso sería todo, doctor. Gracias. Bien la exposición. Lo único que les voy a pedir es que se aprendan la clasificación de Gustilo, por favor, y también la de la O, aunque he visto algunos exámenes tomados por el doctor Sandoval, viene también la clasificación AO, o sea que no es que no se utilice mucho. Lean esa parte, pero básicamente Gustilo, apréndase bien Gustilo, que de ahí va a venir las preguntas. Bueno, los dejo, chicos, tengo que entrar a sala, mañana nos volvemos a reunir, por favor, voy a programar a las 12:15, porque mañana también tengo actividades en el hospital. Lo coordino con la delegada, cualquier cosa. Bien, chicos, gracias, está bien la exposición. Gracias, doctor. Ya, Hasta luego. ya. Gracias, doctor. Chao.